bienvenidos a todos y todas a una nueva clase de la Diplomatura en Formación Política para la Integración Regional. Hoy estamos cerrando el módulo de Defensa y contamos con la presencia de Martín Novela. Martín Novela es el Director Nacional de Política Industrial del Ministerio de Defensa. Es licenciado en Economía, magíster en Economía Política, docente en la Universidad de la Defensa Nacional, en la UNDEF, ex jefe de planeamiento operativo de la Dirección General de Fabricaciones Militares, y hoy nos va a dar una clase sobre industria para la defensa. Así que sin más, los dejo en presencia de Martín Novela. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A ver, espero que se escuche bien. Bueno, muchas gracias primero que nada a todos por la invitación, fundamentalmente a Marcelo, a Carlos y bueno, a todos ustedes por asistir. Espero que este tema les resulte de interés. Un poco la idea que tengo pensada para esta presentación es va a tener algo de contenido académico. Voy a tomar algunas cuestiones que suelo dar en la Universidad de la Defensa y algunas cuestiones también que de hecho hace poco presenté ante los agregados militares en el Ministerio. Bueno, esto simplemente es para aclarar que las opiniones son personales. Bueno, la estructura de la presentación, primero voy a hacer un panorama general de la industria de la defensa a nivel global. Es una industria que no es muy conocida, muy transparente, no se caracteriza por eso. Así que creo que tiene un valor interesante, primero tener la perspectiva global de cómo se estructura el sector y después, en una segunda instancia, voy a entrarme en Argentina, voy a hablar un poquito de la historia del sector en Argentina, de nuestro presente, de lo que se está haciendo y de algunos desafíos hacia adelante. Bueno, como panorama general, voy a hacer una pequeña y breve introducción. Un poco el sector a veces se suele diferenciar en tres niveles, el estilo como a veces ocurre con el sector automotriz o aeronáutico, donde hay las grandes empresas se suelen especializar en la fabricación de las como grandes plataformas, sistemas de armas, ¿no? Y la integración de todos los subsistemas tecnológicos que van en ellas. Esto pensando en los sistemas más complejos, ¿no? Que son de alguna manera lo más distintivo, lo más visible del sector. Entonces, por ejemplo, para visualizar esto, ¿no? Bueno, las plataformas naval, aeronáutica, terrestre, etcétera, ¿no? Los barcos, los aviones, los tanques, y después los segmentos aguas arriba, pero que digamos están más abajo en la pirámide, están todos los proveedores de los subsistemas, ¿no? De sistemas de comunicaciones, de armamento, de guerra electrónica, etcétera, etcétera, de municiones. Entonces, por ejemplo, aquí uno ve en lo que sería un caza de combate, en general la empresa contratista principal suele ser la encargada de la fabricación de la estructura y después integra subsistemas que a su vez cada uno puede o no ser, dependiendo del tipo de integración vertical que tenga la empresa, de fabricantes distintos. Entonces, esto lo que de alguna manera busca visualizar es que cada subsistema, por ejemplo, no sé, la electrónica de la cabina, el casco, los sistemas de comunicación, de navegación, guía de control, asiento eyector, etcétera, etcétera, pueden ser de alguna manera mercados distintos, ¿no? Con industrias más o menos especializadas en cada uno de estos segmentos. Entonces, un poco entendiendo más o menos esa configuración del sector, donde hay un poco piramidal, podemos adentrarnos en describir algunas de las características estructurales que lo hacen distintivo. En general, estos son algunos rasgos que no en sí mismos son distintivos de la industria de la defensa, pero al combinarlos hacen que el sector sea un sector bastante particular y no muy similar a otros, ¿no? Lo primero que se suele marcar es la cuestión de la incertidumbre en la cual se mueven las empresas de defensa, y una incertidumbre de dos tipos, ¿no? Una incertidumbre primero interna, más del lado de la oferta, que tiene que ver con primero la propia incertidumbre tecnológica. Cuando se encaran proyectos tecnológicos en este sector hay un elevado riesgo de cómo van a resultar, por ende hay una gran dificultad para proyectar costos, para proyectar tiempos, etc.
Y después una incertidumbre más del entorno, de la demanda, que tiene que ver con que el cliente fundamentalmente son las Fuerzas Armadas, los estados nacionales, y por ende siempre está sujeto a la variabilidad presupuestaria. En casi todos los países del mundo los presupuestos son anuales, eso hace que cada año siempre haya redefiniciones y en general el sector se mueve en ese sentido con cierta incertidumbre de qué va a pasar año a año. Por supuesto vinculado a eso a definiciones políticas, etc., ¿no? Entonces el sector está muy sujeto a ese tipo de variaciones. Después lo otro relevante tiene que ver con el rol de las economías de escala. Las economías de escala, así intuitivamente dicho, tiene que ver con la relación que hay entre el volumen de producción y los costos, ¿no? En general cuando se amplía la cantidad de unidades producidas suelen reducirse los costos, entonces hay una eficiencia en ampliar la escala. Y después hay dos conceptos un poco hermanos de esto que tienen que ver con las economías de alcance y de aprendizaje. Las economías de alcance tienen que ver con el grado de diversificación de la producción, o sea, cuando uno hace diversos productos que tienen alguna complementariedad entre sí, también suele ser una fuente de reducción de costos, o sea, cuando, por ejemplo, las firmas que multiproducto, ¿no? Cuando, tipo Unilever, no sé. Hay economías de alcance en la diversificación y las economías de aprendizaje tienen que ver con, más intuitivo, con el hecho de repetir y familiarizarse con una tecnología, con determinado sistema productivo, bueno, también la reducción de costos que hay en eso. Esto en este sector en particular, en lo que hace a la fase de investigación y desarrollo, o sea, los costos de investigación y desarrollo son una parte muy importante. Entonces, el conocimiento que tiene la industria de este tipo de tecnologías es muy específico y hace que haya una ventaja, una eficiencia muy grande de estar, mejor dicho, que sea muy difícil, no habiendo tenido ese recorrido previo, ingresar al sector, ¿no es cierto? O sea, es muy importante acá el recorrido y la familiaridad previa con el tipo de tecnologías vinculadas a la defensa, que no suelen ser de acceso sencillo. Entonces, la combinación de estas cuestiones de economía que tienen que ver con el volumen de producción, etc., hacen que haya una eficiencia muy importante de concentrar la producción en pocas unidades productivas, lo cual deriva en que sea un sector en general muy concentrado, o sea, donde hay pocas en general empresas por segmento de producto, por tipo de producto, como veíamos antes. En general suele haber una o dos empresas a nivel nacional, ¿no? Y eso, después un poquito más adelante voy a hablar de eso, pero ha sido una tendencia en los últimos 30 años a profundizarse. Esta creciente concentración en pocos oferentes derivados de esta eficiencia. Así que esto hace que, por ejemplo, cuando hay un contrato de producción, o sea, es difícil que yo tenga, por ejemplo, más de un fabricante de un mismo avión. O sea, si una vez que yo defino cuál va a ser el fabricante del avión, pasa a ser algo equivalente o análogo a lo que sería como un servicio público, ¿no? Donde uno tiene a una concesión, casi como una concesión. Yo de alguna manera ya definí que ese va a ser el fabricante de este avión y en ese sentido las condiciones de negociación de precio son condiciones de negociación como si fueran las de regular un monopolio. O sea, no hay precio de mercado, ¿por qué? Porque no hay posibilidad ya de decir, no, me arrepiento, paso a tener otro proveedor, ¿no? O sea, el costo hundido es muy alto. Entonces, necesariamente, de alguna forma, ya la negociación se da entre el regulador y el concesionario, aunque no se lo llame por esos términos. Y el tercer rasgo distintivo tiene que ver con la concentración de la demanda, lo que se suele referir a monopsonio, o sea, lo contrario al monopolio, el monopsonio, cuando hay un único demandante, que es relativa, porque en realidad, si bien es cierto que son las Fuerzas Armadas el único usuario o el usuario mayoritario de los sistemas de armas más complejos, ¿no? Sacando lo que es armamento ligero, que es poco significativo, en realidad sabemos que las Fuerzas Armadas no son entes monolíticos y que las decisiones de adquisiciones de sistemas de armas no se dan de una forma, no son unipersonales. Entonces son organizaciones complejas y los estados toman estas decisiones de forma compleja, entonces hay muchos actores que intervienen en el proceso, tanto civiles como militares, lo cual hace que en realidad no sea exactamente un monopolio, porque a veces las empresas terminan viendo para un mismo sistema un actor del otro lado porque está concentrado en un proveedor, pero los potenciales demandantes son varios, ¿no?
dentro de lo que es la estructura de los ministerios. Pero bueno, la combinación de estos factores, como les decía, hace que sea un sector bastante particular, porque cada uno por separado es cierto que hay otros sectores que tienen estas características, pero esta combinación es bastante particular. Ahora voy a entrar, salgo un poco al abstracto, esto hasta ahora un poco teórico, digamos, y voy a entrar un poco más en demostrar algo de esto que vengo diciendo con la historia y con algunos números. Voy a hablar un poquito primero del lado de la demanda, lo que podríamos decir, o sea, del lado del gasto militar, los estados que son los clientes de este tipo de sistemas. Después voy a hablar un poquito del lado de las empresas y después del comercio internacional de armamento. Del lado de la demanda, esto quizás es lo que uno suele ver en los diarios, en la prensa en general, el tema del gasto militar, ¿no? Los países que más gastan, quiénes son, etc. Y siempre uno ve, bueno, no se ve mucho torta esta, pero básicamente la parte grande esta de la torta es Estados Unidos, o sea, sabemos Estados Unidos es el que más gasta, y después en un cómodo segundo lugar está China, acá abajo, espero que estoy señalando con el mouse, y después vienen todos los demás. En el gráfico del lado derecho es una serie de tiempo de 1949 hasta 2022, también el gasto militar en dólares constantes. Estados Unidos es la línea azul, ¿no? Con sus variaciones. Acá lo que está marcado entre estas líneas en rojo es la reducción del gasto militar que se da al salir de la Guerra Fría. Hay una fuerte contracción del gasto militar que después, a partir de los 2000, con la guerra de Irak, Afganistán, etc., vuelve a dispararse. Después la línea roja que vemos aquí es el aumento del gasto militar de China, que crece, ¿no?, de forma significativa. Acá hay un tema con la escala, no lo tomen como que están a la par, simplemente es una cuestión de escala, lo importante es ver la evolución de esto, ¿no? Y después vemos todos los otros países que más gastan, los principales 7 que más gastan, y vemos también una recuperación y un crecimiento importante a partir de los años 2000. En particular algunos casos distintivos como Arabia Saudita y Rusia que vienen recuperando, que venían creciendo bastante. Ahora, ¿qué es lo que me interesa de esto y qué es lo que voy a destacar a continuación? Bueno, un poco voy a relativizar esta imagen convencional que uno tiene de la importancia relativa de Estados Unidos. Primero, bueno, una cuestión más de análisis. O sea, esto es la misma serie, solamente que viendo el gasto militar como porcentaje del producto. Y lo que uno ve es que, en realidad, con respecto a la Guerra Fría, hubo una caída importante, que en realidad, digamos, si bien hay una recuperación en los 2000, no es tan significativa. En Estados Unidos sí se recupera, las otras potencias no tanto. Y en particular me interesa el caso de China, que en realidad está bastante estable en los últimos 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que China crece, y al crecer, el crecimiento mismo hace que una parte de su producto vaya al gasto militar, entonces eso hace que el gasto militar crezca. Entonces es un poco el crecimiento económico, naturalmente hace que el gasto militar crezca. Cuando las potencias crecen, digamos, gastan más porque gastan más en todo, y entre ellos proporcionalmente. Entonces eso es un factor que me parece interesante para dimensionar un poco esto, ¿no? Independientemente de que hay algunos... Bueno, Rusia sí, por ejemplo, hubo una decisión claramente con el gobierno de Putin de destinar más presupuesto a defensa. Y lo otro que me interesa también acá hacer un pequeño zoom es sacando Estados Unidos y viendo las potencias grandes y medias en comparación, China, India, Rusia, Arabia Saudita, etc. Una observación, por ejemplo, es que lo que podríamos llamar las potencias alineadas tradicionales de la segunda posguerra, las potencias victoriosas de la segunda posguerra, y no en realidad porque también está Alemania, Japón, pero digamos las que uno tiene referenciadas, tienen más o menos en los últimos 35 años niveles de gasto aproximadamente similares, ¿no? Dijimos, bueno, hubo algo de recuperación en los 2000, etc., pero más o menos viene con niveles de gasto similares. Y aparecen nuevos actores que empiezan a liderar el top 10, podríamos decir, y que la superan, ¿no? Como China, la India y Arabia Saudita, como casos interesantes. Rusia siempre fue, ¿no?, uno de los principales gastadores, pero China, India y Arabia Saudita aparecen como actores importantes. Entonces eso es un dato. Y después el otro dato que me parece también interesante es que otras potencias medias, como por ahí Israel, Suecia, Turquía, etc., Corea del Sur, no puede decir, que gastan significativamente menos en defensa, pero que por ahí tienen también industrias de defensa muy desarrolladas y que en las últimas décadas se han ido desarrollando y sofisticando cada vez más, y
cuentan hoy con un portafolio de productos bastante importante, incluso son también exportadores importantes de defensa, ¿no? Entonces, acá el único señalamiento es que si bien todos estos países tienen industrias de defensa relativamente importantes, no hay una relación, yo diría, directa, lineal entre, digamos, presupuesto de defensa y grado de sofisticación y desarrollo de la industria militar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay decisión política y política de Estado en esto. Quiero decir, en la decisión de decir, quiero tener una industria de defensa, no todas las potencias la hacen por igual y le destinan el mismo nivel de recursos y de organización, ¿no? No es solamente una cuestión de plata, hay una cuestión también de capacidades nacionales. Ah, bueno, sí, por ahí con el mouse. Bueno. Ahí está, perfecto, gracias. El otro punto que me interesa también destacar para establecer algunas relativizaciones es, bueno, no se ve muy bien el gráfico, pero esto de vuelta es el gasto militar en dólares, el mismo que se veía en la torta antes. Y acá tenemos, esto es Estados Unidos, China, India, Arabia Saudita, Rusia, Francia, Reino Unido, Japón, ¿no? De vuelta vemos Estados Unidos que supera a todo lo que viene después. Pero una cuestión metodológica, esto está hecho, este cálculo que uno siempre ve en los diarios, está hecho como en dólares nominales. ¿Qué significa? Que yo agarro el presupuesto en moneda local, lo divido por el tipo de cambio en dólares y me da el valor en dólares. Pero, ¿qué pasa? El poder adquisitivo del presupuesto de cada país con respecto a su propia moneda es distinto. Entonces, cuando yo hago el ajuste por algo que se llama paridad de poder adquisitivo, que es una forma de hacer comparables los presupuestos, digamos, los productos en realidad de cada país, la relación se achica, digamos, la diferencia se achica porque en su propia moneda, el presupuesto ruso y chino tienen más poder adquisitivo. Entonces eso hace, por ejemplo, que cuando yo sumo ahora, ajustado por poder adquisitivo, el presupuesto de China y de Rusia, es casi idéntico al de Estados Unidos, en paridad de poder adquisitivo. Después hay otras consideraciones que uno puede hacer que tienen que ver con los requerimientos de militares de cada país, que son muy distintos, ¿no? Estados Unidos, a su vez, que yo creo que hacen que esta asimetría no sea incluso menor, que tiene que ver con que Estados Unidos tiene que proyectar fuerza en todo el mundo, y ese, digamos, no es el caso de estas otras potencias, etcétera, tienen finalidades distintas para su instrumento militar. Pero quiero decir, simplemente es una cuestión, por ahí un poco parece pava, pero que creo que pone un poco también algunas cuestiones en perspectiva, ¿no? Con respecto a yo diría, a lo sensible realmente que es la competencia militar entre las potencias. O sea, no estamos hablando de algo que ya está ganado antes de empezar. Bueno, acá un poquito desde el punto de vista de la oferta, desde el punto de vista de la estructura empresarial. Bueno, digamos, acá se refleja, estos son datos de las principales 20 empresas a nivel mundial en facturación. Acá por país, bueno, se ve que Estados Unidos tiene la mayor parte, después China, que hay estimaciones puntuales, porque no hay datos, no son muy transparentes los datos de China, entonces hay análisis muy puntuales de eso, que yo lo consolidé acá. Después Rusia y después un poco las demás, ahí Reino Unido también tiene, más o menos también tiene 3, 4 empresas. Pero la mayor en empresas en facturación en dólares tiene Estados Unidos. Y después aquí es también, ¿no? Estas 20 empresas en facturación, se ve, bueno, Lockheed Martin es la que más factura a nivel mundial, después viene BAE, que es una empresa británica, pero que también tiene una sucursal, una subsidiaria en Estados Unidos muy importante. Bueno, no voy a nombrar una por una, pero son, digamos, empresas de todas estas nacionalidades, ¿no? Pero lo que me interesa destacar acá es, los puntitos verdes lo que muestran es el porcentaje de ventas de esta barrita azul que se destina a ventas de armas, o sea, el grado de dualidad o no que tienen las empresas de defensa. Las que más arriba están son las que están más especializadas en defensa, pero vemos que todas estas que están acá, que tienen por ejemplo menos del 50% de facturación destinada a la venta de armas, es porque son empresas muy duales, o sea que tienen una buena parte de su oferta destinada al sector civil. O sea que hay acá estrategias divergentes, o sea, hay empresas que son muy duales, o sea, que complementan ventas militares con ventas al sector civil, y empresas que están muy especializadas en lo militar. Algunos rasgos comunes que uno puede identificar, bueno, las empresas chinas en general son muy duales. Son empresas que por el rol que juegan digamos, los militares y la industria militar históricamente en China, están muy diversificadas. Algunas de estas empresas participan en el sector de la construcción,
fabricación automotriz, electrónica, es como que hace un poco de todo, aeronáutica, etc. No tanto así en las occidentales está más diferenciado, y por ejemplo una empresa como Boeing es muy dual, tiene fuerte digamos, es una empresa muy fuerte en el sector civil, y otra competidora directa en el sector aeronáutico militar, que es Lockheed, que son como competencia directa, está muy especializada en lo militar, ¿no? Entonces vemos ahí como una clara divergencia. Después también algo parecido pasa con las empresas navales militares, están muy especializadas en lo naval militar, porque hoy en día China, el sector naval civil, se lo ha morfado a nivel mundial, ¿no? Y son como el principal fabricante, los astilleros navales chinos y bueno, asiáticos en general, diría yo, son los principales fabricantes. Bueno, después algunas, por ejemplo, los fabricantes de misiles obviamente son 100% defensa, ¿no? O sea, no tienen poca dualidad. Otro rasgo notable de este sector, a diferencia de otros sectores, es la presencia de empresas estatales. Independientemente del tipo de país, del modelo económico, etc., todavía es un sector donde el Estado tiene fuerte presencia, incluso en Occidente. Hay empresas con algún grado de participación estatal o donde el Estado tiene alguna participación accionaria estratégica, ¿no? en sus campeones nacionales. O sea, en Europa, uno ve esto, Francia, ¿cómo se llama? Italia, España, etcétera, tienen participación estatal, pero bueno, después obviamente China, Arabia Saudita, etcétera, todas estas. Y vemos también que no importa el grado de desarrollo, digamos, en términos de defensa, también, ¿no? es transversal. Bueno, después, ahora voy a mencionar algunos rasgos significativos de las transformaciones del sector de los últimos 30 años. El sector, como está configurado hoy, básicamente es un resultado de las transformaciones que experimenta la década del 90. O sea, es como que un poco el panorama que tiene hoy es bastante similar al resultante de ese proceso. Hay un episodio bastante característico, así casi anecdótico, que se da a principios de la década del 90, donde el ministro de Defensa de Clinton convoca a los CEOs de las principales empresas de defensa a una cena en el Pentágono y les anuncia que de ahora en adelante iban a tener que reconvertirse y ajustarse, y que el Estado los iba a apoyar en ese proceso. ¿Por qué? Porque la torta no iba a ser tan grande para todos, y estaba, digamos, a partir de la caída de la Unión Soviética ya la lógica del sector no iba a ser la misma. Entonces, a raíz de eso, las empresas, hay una fuerte concentración, que ahora en un ratito voy a mostrarles gráficamente, incluso el Estado lo apoya financieramente eso, y regulatoriamente no haciendo cumplir las normas de defensa de la competencia que impiden la formación de monopolios, o sea, autorizan la formación de monopolios conscientemente, ¿no? Eso es algo que hoy en día está en crisis, después voy a mencionar, pero eso se da activamente. Entonces, de la mano de esa consolidación, o sea, ¿qué pasa? O sea, caen los presupuestos, hay, que un poco también se ve en el gráfico, ¿no? Hay una contracción del presupuesto, de repente hay mucha capacidad ociosa, empresas que ya no son sostenibles, las grandes empiezan a comerse todo, a comprar todo lo que hay, ajustar, el sector se contrae, y hay una búsqueda de salir a conquistar mercados externos para hacer sostenible el sector. O sea, básicamente dice, bueno, hay que compensar en parte la menor demanda local saliendo a exportar, ¿no? y a penetrar mercados de exportación. Entonces, también empresas americanas compran muchas empresas o participación en empresas europeas, pero lo mismo pasa en otro nivel, en el tercer mundo, podríamos decir, en el mundo en desarrollo. O sea, las empresas de las potencias empiezan como a comprar empresas que se iban privatizando, además de la década del 90, ¿no? Ubiquemos históricamente la globalización, las privatizaciones, etcétera, en todos lados. Entonces empiezan también a penetrar estos mercados. También ahí la estrategia de la globalización tiene que ver con esto, con penetrar mercados nacionales, y también hay una globalización de las cadenas de producción, de las cadenas de suministro, donde buscando menores costos en sus propios proveedores, vuelvo al gráfico del inicio, a la pirámide, en los proveedores de subsistema, de componentes, se reorientan a por ahí un menor nivel de autarquía nacional, o sea, los estados convalidan un proceso de apertura en su propia industria de defensa, un menor nacionalismo, podríamos decir, y globalización en su cadena de suministro, y que estas empresas salgan a proveerse de proveedores externos. De hecho, hoy en día Estados Unidos en algunos casos hasta están descubriendo que hay componentes que vienen de China, ¿no? Entonces están teniendo problemas con eso, ¿no?
Bueno, después algo mencioné el tema de la estrategia de la dualidad como una forma de sustentabilidad. Y después lo otro interesante es la cuestión de la corporativización, que tiene que ver con que hay como un proceso bastante también global de creciente asimilación, o sea, de funcionamiento de estas empresas o industrias, mejor dicho, industrias, a algo parecido a una empresa. En el caso, a ver, quiero decir, en el caso donde no había empresas literalmente, sino que había fábricas militares o arsenales militares, se transformaron en empresas. Por ejemplo, China, a comienzos de los 90, hace que sus fábricas militares sean corporaciones estatales, pero con la forma de una corporación, de una empresa. Y en el caso donde había empresas estatales que tuvieran por ahí más, por ejemplo, sociedades del Estado que pasaron a ser sociedades anónimas con participación estatal, o donde había sociedades anónimas con participación estatal que tuvieran una creciente participación del sector privado. O sea, en todos los casos como una especie de tendencia a la corporativización, al funcionamiento como corporación, y no tanto como... ¿Por qué? Porque también tiene que ver con que dejaba de estar este rol de empresas nacionales autárquicas que le proveían a un Estado cliente, que era su, digamos, como cliente cautivo, y empieza a funcionar una lógica de, che, las empresas tienen que sostenerse de alguna manera porque el presupuesto ya no va a alcanzar exclusivamente para sostenerlo. Entonces, bueno, que funcionen como empresa, que salgan a vender, que busquen otras alternativas de venta, otros clientes, etcétera, que salgan a exportar. Un arsenal militar es complicado que pueda exportar, ¿no? Entonces empiezan a surgir estas estrategias de reconversión. Bueno, en Argentina, fabricación militar, después voy a hablar de eso, bueno, se cerraron en realidad buena parte de la fábrica militar, pero en algunos casos hubo conversión a la forma de sociedad anónima, etcétera. Bueno, esto gráficamente es lo que les mencionaba. Acá no se ve, pero todo este listadito son empresas a comienzo, esto de 1993 y termina en 2001, y vemos como todas estas empresas terminan consolidadas en las 6 grandes monstruos, digamos, de la defensa de Estados Unidos: Boeing, Lockheed, BAE, Raytheon, General Dynamics y Northrop Grumman, que concentran algo así como, no sé, el 80% de los contratos militares en facturación en monto de facturación del Pentágono. Pero un proceso similar se da también en Europa, donde también son pocas los grandes, digamos, campeones nacionales: Thales, Naval Group, Dassault, Reino Unido, BAE es el principal por lejos, Alemania con Rheinmetall, bueno. Y después aparecen, en el caso europeo, con la profundización de la consolidación, digamos, de la Unión Europea, la formación de estos holdings transeuropeos, ¿no? Airbus, por Francia, Alemania, España y algún porcentaje menor privado. MBDA, que es una empresa de fabricación de misiles, también, donde Airbus está dentro, o sea, está medio cruzado. Leonardo, que es italiana y BAE británica. KNDS, que es también una joint venture entre KMW, que es una empresa alemana, y Nexter, que es una empresa con participación estatal francesa, que ahora se terminaron de disolver en KNDS, o sea, este año. Y Nammo, que es una empresa de fabricación de municiones y insumos para municiones, y entre otras cosas, también Noruega, entre Noruega y Finlandia. Estos holdings cada vez no se están consolidando más. Pero también algo similar en China y Rusia. China, por ejemplo, también tiene estos 10 grandes holdings de defensa, con algún grado de especialización, ¿no? En el aeronáutico, algunos en el aeronáutico, otros en sistemas terrestres, otros en sistemas navales, otros en comunicaciones. O sea, hay una lógica de la especialización. China en los 90, en los 2000 hace un experimento de intento de generar como una especie de competencia, digamos, ley artificial, dividiendo estos holdings para que compitan entre sí, y en menos de 10 años se arrepienten y vueltan marcha para atrás y los vuelven a consolidar como estaban antes, convalidando esta estrategia de la concentración industrial que les mencionaba hace un rato. Y en el caso de Rusia, también a lo largo del gobierno de Putin hubo restatizaciones de empresas que se habían privatizado en los 90, y concentración mayoritariamente en torno a un gran holding que es Rostec, que concentra todas las grandes empresas conocidas, digamos, las que fabrican los MiG, los Sukhoi, todas esas. Alma-Santei, que es la que hace los sistemas de defensa antiaérea rusos, que son muy sofisticados. Bueno, todo esto está concentrado, y los fabricantes de tanques, todo está en Rostec.
Después otra transformación importante es, a partir de toda esta reconversión y reestructuración, es el achicamiento de la cantidad de empleo que genera el sector. Esto también tiene que ver con el cambio propio de las Fuerzas Armadas a nivel mundial, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas no tienen el tamaño por ahí que tenían en otra época, en parte por cuestiones tecnológicas, en parte por las características por cambios históricos. La cuestión es que ya los volúmenes de producción no son los de la Guerra Fría, los sistemas de armas son más sofisticados, se apunta a menor cantidad de producción, pero de mayor nivel de sofisticación. Y bueno, eso y otras cuestiones hacen que el sector no genere el mismo nivel de empleo que a comienzos de la década del 90, y se ve un achicamiento fuerte, de acuerdo a diversas estimaciones, ¿no? Bueno, algunas características del sector más recientes que están definiendo un poco las discusiones que tienen hoy en día el sector. Por un lado, quizás uno de los cambios más distintivos a partir de los 90 es el rol diverso que juega el sector con relación al progreso tecnológico, como dinamizador del avance tecnológico. La idea también muy distintiva de la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Posguerra, donde la industria para la defensa generó grandes transformaciones tecnológicas y avances tecnológicos, un poco eso cambió. El gasto en investigación y desarrollo militar no tiene el peso que tiene en la economía total, o sea, el gasto de investigación y desarrollo civil hoy en día es mucho más grande que pensemos, digamos, todo lo que es el mundo de la economía digital, etc. Hoy en día las empresas más grandes del mundo son empresas vinculadas a la economía digital, y que dedican una parte importante de sus ingresos a la investigación y desarrollo. Eso básicamente ha resultado en que hoy en día por ahí los avances más revolucionarios vengan del sector civil. Entonces las discusiones en el mundo militar tienen que ver con cómo aprovechar esos desarrollos civiles y cómo hacer que las tecnologías militares vayan a la par y puedan, no que vayan a la par, sino que puedan aprovechar eso e incorporar eso en avances militares, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo integrar el comando y control multidominio a través de lo que permite Internet, ¿no? Poder integrar Internet en el comando y control de las Fuerzas Armadas, digamos, hacer que todos los sistemas en el campo de batalla estén comunicados entre sí y uno tenga una conciencia situacional continua, pueda ver en una pantalla todo lo que está pasando, un poco como lo que uno ve en las películas, ¿no? Eso que parece medio ciencia ficción, hay como un objetivo bastante determinado de tratar de conseguir eso, pero eso tiene que ver con avances tecnológicos que vienen más del sector civil. Bueno, de la mano de eso hay políticas activas tanto en el mundo, en China como en Estados Unidos. En China le llaman fusión civil-militar, en Estados Unidos están reformando su sistema de adquisiciones ya desde hace algunos años, pero es una reforma continua. Después, el rol de China en la industria es bastante también revolucionario, porque China, de alguna manera, el catch-up tecnológico que hizo de los 90 fue muy grande en muchos sistemas, y logró, o está logrando, igualar a la industria occidental. Y por ahí China lo que hace es ha salido al mercado mundial tratando de exportar su producción y tratando de conquistar mercados, y lo hace de una manera muy agresiva, ofreciendo un financiamiento muy conveniente, sin restricciones geopolíticas, ¿no? De a quién le podés vender, a quién no. Y además, a su vez, permitiendo el acceso a sistemas que por ahí Estados Unidos y las potencias occidentales son mucho más restrictivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco genera una disrupción. Después, toda la modernización, algo que mencionaba antes, las empresas de defensa empiezan a atravesar un proceso de digitalización. La cuestión de la problematización de esta globalización excesiva que mencioné sobre las cadenas de suministro, de repente de la mano del retorno, entre comillas, del conflicto entre las grandes potencias, el conflicto geopolítico tradicional, podríamos decir, esta especie de pseudo guerra fría que estamos empezando a vivir, vuelve de la mano de eso la necesidad de tener control sobre las industrias militares nacionales, o que las industrias militares vuelvan a estar digamos, bajo cierto nivel de supervisación y control nacional. Entonces se empieza a problematizar
dos cosas, digamos. Por un lado, el hecho de que estén excesivamente globalizadas y ser dependientes de proveedores externos en el caso de algunos sistemas críticos. Eso, por ejemplo, Estados Unidos en 2017 empieza a sacar una serie de informes donde individualizan insumos críticos que de repente se daban cuenta que el proveedor era un proveedor extranjero. Y también la cuestión de la excesiva concentración, ¿no? Que hace que también sean por ahí demasiado vulnerables. O sea, en búsqueda de la eficiencia se concentró mucho el mercado, pero hay como una contradicción entre la eficiencia y el grado de capacidad ociosa necesaria que necesita el sector, o mejor dicho, no el sector, que necesita el instrumento militar para contar con una industria con capacidad de respuesta. Eso se vio, por ejemplo, ahora con lo de Ucrania. De repente, de un día para el otro, es necesario incrementar los volúmenes de producción de misiles, etc., y las cadenas de suministro están configuradas para operar eficientemente en un nivel de tiempos de paz. Entonces, de repente, digamos, y salen los funcionarios de industria del Pentágono, etcétera, a decir lo que importa es la producción, ¿no? Y hay que invertir en crear capacidad instalada, que haya un nivel de capacidad instalada ociosa para poder hacer ese ramp up, ¿no? ese aceleramiento de la producción rápido en una situación como esta, donde hoy en día se está, fundamentalmente lo que hace Occidente es volcar inventarios, digamos, armamento que estaba en stock, pero bueno, hay que reemplazar esos inventarios, ¿no? Entonces todo el sistema está ahora tensionado. Bueno, el tema del COVID también un poco ya venía generando estas discusiones desde antes de la guerra, pero con la guerra se aceleró. Y bueno, y después lo otro, con el tema de Ucrania, por ahí los cambios más importantes también tienen que ver, además de esto que mencioné, bueno, está habiendo un incremento de la demanda, el sector está en crecimiento, ¿no? Las acciones, todo crece, fuerte crecimiento de inversión, etc. Y bueno, de la mano del crecimiento de los presupuestos. Europa está, después de muchos años que venían ahí retaseando, está incrementando sus presupuestos en defensa. La cuestión de Rusia, el aislamiento relativo que está experimentando, también hay que ver cómo cambia, porque Rusia es uno de los exportadores más importantes. Algo de esto voy a mencionar después. Esto voy a pasar. Bueno, acá voy a hacer una breve mención al tema de la integración industrial, porque bueno, esta es una maestría, es una diplomatura de integración regional, así que creo que hice un punto especial en esto. El tema de la integración industrial es una muy vieja en realidad temática en la discusión en nuestra defensa. De hecho, uno de los libros clásicos del 59 o 60 que se llama La economía de la defensa en la era nuclear, muy apropiado a la época, hablaba de la cuestión de buscar industrias militares en el marco de las alianzas, ¿no? Por ejemplo, en ese momento de la OTAN, y ha habido proyectos e iniciativas, fundamentalmente yo diría el caso más importante es el de Europa por lejos, porque Europa, de la mano también de la conformación de la Unión, creó agencias especializadas de defensa a nivel europeo, con presupuestos propios, hay diversos mecanismos para hacer compras de defensa a nivel transnacional, ¿no? Entonces, bueno, las discusiones, digamos, desde el punto de vista teórico, la cuestión de la fabricación militar en conjunta entre diversos países tiene varios argumentos a favor. En general yo acá destaqué algunos argumentos principales. El tema de ganancias de intercambio, esto más en la lógica del comercio internacional, la cuestión de que cada país en teoría podría especializarse en fabricar el sistema en el cual es mejor, entonces uno hace un requerimiento consolidado, ¿no? Y cada uno es más eficiente en lo que produce, entonces todos ganamos, ¿no? Después lo otro es las ganancias de escala, un poco lo que decía antes. Yo compro 20 aviones, el otro compra 50 aviones, consolidamos una única compra, tenemos más volumen, eso hace que, claro, consigo mejores precios, más eficiente, etc. Distribuyo también gastos de investigación y desarrollo, evito duplicar gastos de investigación y desarrollo porque oriento mejor el gasto, etc. Todo esto es un poco la teoría. En la práctica es más complejo porque, bueno, para empezar es muy difícil consolidar requerimientos militares, ¿no? O sea, ponerse de acuerdo, es muy difícil a veces al interior de una fuerza. A veces es difícil también mucho más difícil entre distintas fuerzas, y ni hablar entre distintos países, ¿no? Que se pongan de acuerdo, vamos a necesitar, qué tipo de avión necesito, ¿no? Porque mi hipótesis de conflicto es esta, la tuya es distinta, bueno, ese es un tema en sí mismo. Después las cuestiones burocráticas propias de cada estado, las cuestiones de la complejidad de los procesos de toma de decisión en este tipo de proyectos.
Y bueno, todo esto hace que... y después hay una cuestión lógica también, que es que cuando uno entra en un proyecto transnacional de defensa, el objetivo lógico es, bueno, yo quiero que mi industria participe de esto. O sea, yo quiero que mi industria participe lo más posible. Entonces empiezan las disputas de, no, pero yo también quiero una línea de ensamble, o una línea de fabricación final, o yo también quiero fabricar los componentes más estratégicos o más tecnológicamente avanzados de este sistema. Entonces, por ahí termina habiendo las duplicaciones que en teoría se iban a evitar, terminás teniendo esas duplicaciones, ¿no? Entonces, en la práctica es complejo, porque, bueno, porque son actores nacionales en última instancia que tienen objetivo de soberanía. Así que las discusiones, yo diría que los beneficios en realidad más que económicos son estratégicos de estos proyectos. O sea, Europa de hecho sigue fomentando y cada vez más este tipo de proyectos, pero el tema es... yo diría saber entender que por ahí más que una racionalización económica hay una racionalización estratégica en lo que implica en términos de ¿por qué? Porque cuando uno logra establecer este tipo de proyectos, lo que hay atrás muchas veces es una relación interestatal duradera, una relación estratégica de largo plazo, se consolidan vínculos a nivel militar que es difícil, militar y político, que es difícil tener de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es lo importante. Y después lo otro importante en esto es que para que este tipo de proyectos funcionen requieren muchísima voluntad política desde arriba, ¿no? Impulsándolo y creando los marcos de alianzas que permiten que esto después ocurra. Bueno, algo breve sobre el comercio. Por favor, denme tiempo, porque yo si no, trato de ir rápido, pero bueno, le meto igual. Una cuestión más o menos breve sobre el tema del comercio. Esto es cuando ustedes vean algo de comercio de defensa, no hay números, o sea, no hay datos públicos de comercio de defensa, está algo muy opaco. Lo que hay es una estimación que hace un instituto sueco que se llama SIPRI, que tiene un indicador propio que crearon ad hoc, donde toman información pública y le asignan un valor y sacan una estimación de volumen, pero es algo todo muy artesanal. Pero básicamente lo que uno ve acá es que el pico grande en el cenit de la Guerra Fría, después una caída y una recuperación similar a lo que veíamos en el presupuesto, pero no tan alto como era en la Guerra Fría, ¿no? Y después vemos en la composición del tipo de sistemas el peso relativo que tienen, la mayor parte, el 70%, son todas las grandes plataformas que mencioné en la primera filmina, ¿no? Los aviones, los barcos, los tanques, los vehículos, y los misiles en un cuarto lugar. Y después viene todo lo demás, ¿no? Las municiones, el sistema de artillería, drones, satélites, etcétera, es todo lo demás. O sea, vemos acá la cuestión, esto es un reflejo de lo que implica en términos de precio, ¿no? El volumen, lo que representa. Y lo interesante es que todo lo que uno asocia más, por ejemplo, a las películas, no sé si alguna vez vieron esas películas como El Señor de la Guerra o una con Nicolas Cage, bueno, claro, eso es lo más marginal, eso no existe, ¿no? O sea, los traficantes de armamento ligero, munición, esas cosas, en general es bastante marginal en términos de volumen. Por más que esos intermediarios, a veces hay intermediarios, pero quiero decir, ese tipo de armamento no es lo más significativo. En general es un negocio que manejan burócratas estatales o corporativos, digamos. Después, bueno, esto es no sé si se verá muy bien, pero básicamente este cuadro, el cuadro de la izquierda son los principales importadores y el cuadro de la derecha son los principales exportadores. Y lo único relevante de esto para señalar es que las importaciones están bastante más atomizadas que las exportaciones, ¿no? Más o menos lógico. Los primeros 5 países importadores explican el 30% nada más. Estos son el top 20. Acá interesante, China y Arabia Saudita en los últimos 20 años entran entre los primeros 5, ¿no? Aparecen como grandes, como un mercado importante, ¿no? de armas a nivel mundial. China, si bien sigue estando ahí arriba, esto es la suma de los últimos 20 años. China, si bien sigue estando acá arriba, hay que decir que en los últimos 10 años bajó bastante. O sea, ¿por qué? Porque hay un proceso de industrialización militar importante, entonces de la mano de eso, si bien sigue siendo un gran importador, importa mucho menos que hace 20 años, pero aparece como un actor relevante. Arabia Saudita también, ¿no? La India ya desde siempre fue un gran importador de armamento.
Y después, bueno, el resto de las potencias. Y si uno ve los exportadores, es bastante distinto. Rusia y Estados Unidos son como más del 50% entre sí, solamente esos dos países, y los primeros 5 son el 75%. O sea, y ahí vemos a Francia, Alemania, China, Reino Unido, digamos, un poco las potencias, digamos, tradicionales de la posguerra, siguen siendo los principales jugadores. Bueno, ahí China aparece también entre los principales exportadores. En principio, robándole mucho mercado a Rusia, China, ¿no? Muchos países africanos, sudeste asiático, Asia Central, donde Rusia eran sus principales mercados, entre China, bueno, Medio Oriente, entre China disputándole muchos de esos mercados. Bueno, otra cuestión que uno podría decir bastante intuitiva, el comercio internacional de armamento está altamente regulado y es complejo. Durante buena parte de la Guerra Fría había una organización a nivel occidental, el Comité de Coordinación y Control Multilateral de Exportaciones, que eso desaparece al terminar la Guerra Fría y aparecen un montón de acuerdos bilaterales, mejor dicho multilaterales, donde participan distintos países en cada uno, pero son los que regulan para distintos, bueno, el régimen de control de tecnología misilística, el grupo de proveedores nucleares para todo lo que es tecnología nuclear, el acuerdo de Wassenaar y el grupo Australia son los principales, y después hay un montón de otros organismos que regulan diversos tipos de tecnología vinculadas a lo armamentístico, pero estas son las más importantes, ¿no? Después otro rasgo distintivo del comercio internacional de armamento, como los estados, como los principales clientes son estados, entonces para exportar defensa es muy importante que haya que juegue algún rol el Estado exportador, ¿no? Entonces ahí los Estados tienen organizaciones que se dedican a promover sus exportaciones de defensa, o sea, intermediar entre su industria nacional de la defensa, que puede ser en muchos casos privada, y los Estados clientes que son destino de esas exportaciones. Entonces, muchos países también de distinto tipo de modelo económico, no importa acá, tienen organizaciones, a veces son empresas mismas estatales o corporaciones, entidades así, Estados Unidos también lo tiene, que intermedian y que facilitan ¿por qué? Para hacer acuerdos Estado-Estado y a través del marco de vínculos políticos, etc., y generar facilidades y facilitar el acceso de las propias industrias a otros clientes estatales. Bueno, estos son los datos acá lo puse para rematar las importaciones de Argentina de los últimos también. Este gráfico es del 50 hasta ahora. Vemos también un pico alrededor de la época de la Guerra de Malvinas, ¿no? Lo que se ve es que en términos de origen, Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido son el 80% de las importaciones de armamento de Argentina históricamente. Obviamente el Reino Unido desde la Guerra de Malvinas deja de estar, y de hecho, para los que no estén al tanto, el Reino Unido tiene un veto a la compra de armamento de origen británico y de componentes, incluso de componentes británicos en armamento con destino a Argentina. El Reino Unido sigue ofreciendo un veto desde ese momento, que es un problema importante muchas veces para acceder a sistemas de armas importados. En los últimos 10 años, acá destaqué, bueno, Estados Unidos sigue siendo el principal proveedor, después Francia, fundamentalmente por la importación de algunos sistemas puntuales, las OPV, son los patrulleros oceánicos en los últimos años, los Superetendard, después Canadá con algunas cosas puntuales, motores, etc., Rusia con unos helicópteros, pero lo fuerte sigue estando en mucho material aeronáutico hay acá que provee Estados Unidos. Israel yo diría que también, lo que pasa es que no aparece por una cuestión de plazo. En los últimos años también Israel con el tema del TAM y otros proyectos que voy a mencionar después. Bueno, hasta aquí un poco el panorama global. Creo que me parecía interesante dar una mirada global como para más o menos ubicarnos en el sector antes de entrar en las particularidades de Argentina. Espero estar bien. Perfecto. Voy a hacer un repaso más o menos breve de esto. Bueno, esto siempre lo muestro, es un poco la historia de la industria armamentística argentina. Vemos lo que fue, digamos, fabricación militares, llegó a ser uno de los grupos empresarios más importantes del país, era, digamos, controlante de Somisa, de los polos petroquímicos, etc. Ya, fabricación militares fue un motor acá en Argentina del desarrollo de la industria minera.
de la industria siderúrgica y de la industria petroquímica, en una lógica de integración vertical que iba desde el mineral hasta el cañón y la munición. Después, bueno, a nivel naval, el astillero Río Santiago y el Domén García, con el proyecto de fabricación de submarina, y la fábrica militar de aviones, que también tiene una larga trayectoria de fabricación de aeronaves. Esta es un poco una línea de tiempo en ese sentido. La industria cobra un fuerte impulso en la década del 20 con una ley que dispara la compra de equipamiento para la instalación de fábricas militares en Argentina, la compra en Europa. A lo largo de la década del 30 se empiezan a crear todas estas fábricas militares. Después, en el 41, Sabio logra la aprobación de la ley que crea fabricación militar, que consolidaba todas esas fábricas dentro de la Dirección General, y a su vez Fabricación Militares empieza a crear empresas mixtas y otras empresas como Somisa, etc. Fabricaciones misma nunca siendo realmente una empresa, ¿no? Era una Dirección General, pero que tenía empresas bajo su control. Y Sabio de alguna manera le da una impronta modernizadora, y Sabio habla de la cuestión nos habla de nociones, digamos, que diríamos el taylorismo, esas cosas, ¿no? Justamente porque eran fábricas militares que por ahí no estaban acostumbradas a la lógica de la producción industrial eficiente, y bueno, parte de la impronta modernizadora de Sabio tenía que ver con eso, con decir, che, hay que producir en condiciones de eficiencia, etc. Acá lo que vemos es que durante todo este periodo hay una expansión no lineal, porque con altibajos, pero hay una tendencia al crecimiento. En la década del 70 hay grandes proyectos, grandes inversiones y proyectos de transferencia con mucha transferencia de tecnología, de la mano de la fabricación de aeronaves, del Pampa, la fabricación del tanque argentino mediano, la fabricación del submarino, de las MECO, todos estos proyectos con empresas alemanas en su gran mayoría, y con fuerte inversión para la fabricación, para el ensamble, la fabricación, o sea, eran proyectos con ingeniería alemana, pero donde el ensamble final era en Argentina y donde había desarrollo de proveedores nacionales. Después, en la década del 90, con la ley de reforma del Estado y las privatizaciones, hay una destrucción de capacidades enorme. Se privatizan o cierran, en realidad, buena parte de estas instalaciones. Y el caso, la fábrica militar de aviones pasa a ser concesionada por la Lockheed Martin. Acá hay un poco el reflejo de lo que mencionaba antes, de la globalización de las empresas del primer mundo hacia el tercero. Lo que pasó acá con la Lockheed fue un poco el espejo de eso, ¿no? O sea, la Lockheed entró para entrar acá, de la mano de la modernización de los A4. Y después, con la crisis 2001 en adelante, hay un proceso de reestatización y recuperación de lo que quedaba, ¿no?, de todo esto, fundamentalmente el caso de Tandanor y la creación del CINAR, la consolidación del Tandanor y lo que era el Domén García, que ahora se llama Storni, la recuperación de la fábrica de aviones como Fábrica Argentina de Aviones, Brigada San Martín, y finalmente con el retorno de fabricaciones militares a la órbita del Ministerio de Defensa, que durante más de 20 años estuvo primero en economía, sujeta a privatización, después con las explosiones de Río Tercero, el proceso de privatización queda ahí trunco, etc. Y finalmente en 2013 vuelve a la órbita de defensa. Esto es una serie larga de la evolución del presupuesto de defensa en Argentina, que en realidad no está en ningún lado, es una reconstrucción que hice yo, pero un poco de forma artesanal. Lo que vemos es un pico a mediados de la década del 40, después, otro pico alrededor de la época de Malvinas, y después una fuerte caída. Digamos, el gasto en defensa, sabemos que en Argentina no es lo que debería ser. Creo que hay un consenso de que el gasto en defensa debería ser mayor. A pesar de que, en los últimos años tenemos la novedad importante del FONDEF, que voy a hablar ahora voy a entrar un poquito más en detalle, pero digamos, los requerimientos de inversión en materia de equipamiento militar son significativos, y en ese sentido tenemos que recuperar con respecto por lo menos a lo que son nuestros pares en la región. Este es un poco un mapa de lo que es la industria, el ecosistema, digamos, la industria de defensa hoy en Argentina. Tiene un componente estatal destacado, que son las empresas que nombré recién: FADEA, la fábrica de aviones, fabricaciones militares,
Tandanor, el astillero Tandanor y Coviara. Coviara es una empresa de construcción de vivienda de la Armada, pero bueno, que también participan en proyectos de obra civil para toda la jurisdicción. Estas son las empresas que dependen del Ministerio de Defensa. Después hay un conjunto de empresas estatales que no dependen de defensa, pero que son proveedores para la defensa o que tienen capacidades duales, capacidades de utilidad para la defensa. La más importante es INVAP, la empresa quizás de defensa más tecnológica y más relevante que tiene Argentina, en todo lo que hace a la fabricación de radares civiles, pero también militares, y también con capacidades en otros sistemas de guerra electrónica, de vigilancia, etc. INVAP, es una empresa muy, muy importante, como saben. Después también en el sector satelital, ¿no? INVAP, si bien hoy en día no tenemos todavía satélites militares, pero es un objetivo tenerlos y está en la Directiva de Política Militar. Bueno, INVAP claramente tiene un rol estratégico ahí para jugar. Después BEN, que es también otra empresa satelital del Estado Nacional. ARSAT, que es la empresa de comunicaciones, que también le provee las comunicaciones al instrumento militar. El astillero Río Santiago, histórico, que bueno, hoy en día está en control de la provincia de Buenos Aires. Y IMSA, que es una empresa de alguna manera nueva en este ecosistema. IMSA, Industrias Pescarmona, en su momento pasó a estar bajo control estatal hace un par de años, y es una empresa con capacidades de metalmecánica de precisión muy importantes a nivel nacional, únicas, muy estratégicas, y que de la mano de algunos proyectos puntuales con la jurisdicción, en particular el proyecto de modernización del TAM, del tanque argentino mediano, pasa a ser un actor estratégico y además con mucho potencial en diversos proyectos con la jurisdicción. Después hay un conglomerado de empresas privadas, pymes. Acá un rasgo distintivo es que hay yo diría una simetría muy grande, porque tenemos empresas estatales bastante grandes en personal, en facturación, con, digamos, por ahí más asociada a la industria pesada, ¿no? Empresas pesadas, y después montones de pymes muy chiquitas, ¿no? Muy chiquitas, la mayoría de menos de 100 empleados, pero en algunos casos, en muchos de estos casos, empresas muy tecnológicas, ¿no? O sea, empresas muy dinámicas, y la mayoría de estas que empiezan a ser proveedoras en proyectos de defensa muy recientemente, en los últimos 15 años o 20 años. O sea, podríamos decir que son entrantes, ¿no? Nuevos jugadores que se acercan a la jurisdicción de la mano de algunos proyectos. Muchas de estas empresas son empresas también proveedoras de algunas de estas empresas, o sea, muchas son empresas que participan del sector aeronáutico y satelital, ¿no? Que están en la cámara, en la CARAE, que es la Cámara de la Industria Aeronáutica y Satelital, en carácter de proveedor, entonces que de alguna manera son duales. Eso también es otro rasgo. La mayoría o casi todas estas empresas, ninguna son proveedoras solamente de la jurisdicción defensa, la mayoría tiene otra actividad o sea, provee a otros sectores y también son proveedores de la defensa. Bueno, después también hay algunos casos puntuales, como son las empresas del sector de indumentaria, de la mano de los proyectos de uniformes, algunos astilleros privados que también proveen capacidad de mantenimiento a la Armada, a las fuerzas. Bueno, hay un poco de todo. Y después tenemos el componente científico-tecnológico, que está compuesto por las propias organizaciones de investigación y desarrollo de las Fuerzas Armadas, de la Universidad de la Defensa, y después del Ministerio de Defensa, que tiene 4 institutos científico-tecnológicos relevantes, que son el CITEDEF, el CITEFA, que es propiamente el Instituto de Investigaciones Científicas de la jurisdicción, y después está el Servicio Meteorológico, el Servicio Hidrográfico y el Instituto Geográfico, que son más conocidos por ser sector, bueno, también digamos, tradicional en la defensa. Todo lo que es las ciencias de observación de la Tierra emergen en la Argentina y en el mundo de la mano de la defensa, del instrumento militar. Bueno, este es un poco, hasta aquí un poco el mapa en general, un poco el pantallazo general. Ahora voy a hablar un poquito de algunas acciones concretas que se están llevando adelante en materia de política industrial y de las acciones para fomentar el desarrollo del sector. Yo un poco acá lo resumo siempre en estos 3 grandes ejes. Un eje que tiene que ver, el primero, con el empleo del poder de compra del Estado para traccionar el desarrollo industrial y el desarrollo tecnológico en el país. O sea, volcar presupuesto, digamos, demanda estatal para el desarrollo de tecnología. Ahí la principal acción en los últimos
años tiene que ver con la sanción de la ley del fondo, de que crea el Fondo Nacional de Defensa, que asigna un porcentaje de presupuesto de los ingresos corrientes del presupuesto el equipamiento militar. A partir de 2023 es el 0,8 de los ingresos corrientes. Y a su vez la ley del FONDEF establece una prioridad en asignación del gasto, lo voy a poner acá, esta es la proyección del FONDEF, una prioridad en la asignación del gasto para el desarrollo de proveedores locales y la sustitución de importaciones, ¿no? Y la transferencia de tecnología. Entonces vemos más o menos que, de acuerdo a diversas proyecciones, obviamente, esto, ¿no?, de presupuesto, de crecimiento, etc., el FONDEF debería encontrarse en torno a los 600 y pico de millones de dólares, si todo eso, si el tipo de cambio, ¿no?, se mantiene más o menos constante, de lo cual hoy en día, tomando los datos actuales, un 40% se está destinando directamente a proveedores nacionales, con lo cual es más o menos una demanda potencial, unos 270 millones, anda por ahí, que se vuelca hoy al mercado interno, pero bueno, el objetivo por supuesto es que sea lo mayor posible, ¿no? Después, en un segundo orden de acciones, tenemos la cuestión de lo que no se puede comprar adentro, ¿no?, a través del FONDEF, y se compra afuera, tratar de que esas compras afuera generen derrames en la industria local y que parte de esa demanda que se va al exterior, podríamos decir, que vuelva en la forma de creación de capacidades locales, de transferencia de tecnología, para lo cual el Ministerio de Defensa recientemente aprobó por primera vez la creación de pautas de lo que se llama acuerdos de cooperación productiva para la defensa, o en la jerga se llaman offsets, ¿no? Se suele hablar de los offsets, que significa compensación. Y básicamente esto es algo que era una deuda pendiente, yo diría, porque en todo el mundo los offsets son algo muy común, casi todos los países, y en particular los países como el nuestro, implementan offsets, que básicamente lo que dicen es: vos vas a comprar armamentos al exterior, tenés que exigir una contraprestación en la forma de alguna transferencia tecnológica, ¿no? O bien de acceso a mercados externos, o bien en la forma de subcontratación de proveedores locales, etc. Con esta resolución, que se aprobó en diciembre del año pasado, se reglamentó esta exigencia en lo que es fundamentalmente las compras Estado-Estado. Para las compras a privados, en realidad ya hay una ley nacional, que es la ley de compra argentino, de compra nacional, pero muchas veces las compras, como las compras militares, son a través de mecanismos Estado-Estado, esto escapaba, ¿no?, a la ley. Entonces esta reglamentación busca asegurar eso. Y a su vez, en este año se firmó el primer offset que tenemos, digamos, noción. Antes por ahí las transferencias de tecnología se implementaban en otra época, ¿no?, en los 70, los 80 se implementaban, pero no se lo llamaba offset y se hacían de forma espontánea. Hoy en día está este mecanismo normativo, y tenemos el primer caso, que es el de la mano de la compra del sistema antiaéreo de corto alcance RS-70 a la empresa Saab, sueca. Se firmó un contrato que establece la exigencia de que Saab le provea a INVAP apoyo para desarrollar la interfaz con los radares que fabrica INVAP a nivel nacional, ¿no?, que está desarrollando INVAP para el control de este tipo de sistemas. Entonces ahí va a haber una colaboración en estas empresas. Entonces vemos cómo los offsets son un mecanismo que permite complementar, ¿no?, vincular a nuestra industria con empresas de defensa de primer nivel a nivel mundial, como puede ser el caso de Saab. Y es algo que de alguna manera no tiene costo, porque es parte del propio contrato, ¿no? Después también, a su vez, este contrato implica la modernización de los sistemas existentes que ya tenía la Armada, de estos RB-70 viejos de los 80, se modernizan al nivel actual. Y después la incorporación de capacidades de mantenimiento de nivel más alto, que le dan autonomía a las Fuerzas Armadas para darle mantenimiento a estos sistemas y no tener que enviarlos a Suecia cada vez que hay que arreglar algo. Después, en tercer lugar, por ahí lo menciono brevemente, pero también se aprobó la resolución que crea el programa de desarrollo de proveedores en diciembre del año pasado, que un poco lo que busca es, ya yo mencioné el mecanismo presupuestario, mecanismo de transferencia de tecnología, y la resolución de desarrollo de proveedores lo que genera son mecanismos de apoyo al sector privado para ingresar y para ser proveedores de la defensa, pero que es a través de otros medios, como puede ser la generación de actividades promocionales, la generación de rondas de mesas de trabajo entre las Fuerzas Armadas y el sector privado
para desarrollar proyectos digamos, que satisfacen requerimientos de las fuerzas, la facilitación del acceso a fuentes de financiamiento de otros organismos del Estado, como puede ser el Ministerio de Producción, de Ciencia y Tecnología, poner recursos que tiene el propio Estado para el desarrollo industrial, acercarlos a la defensa. De hecho, de la mano de esto, el Ministerio de Industria abrió una línea de su programa de desarrollo de proveedores específicamente para defensa, ¿no? Considerando defensa como un sector estratégico. Muchas veces es un sector que ha sido un poco desatendido, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas son gestiones que buscan que otras jurisdicciones, de hecho también el Ministerio de Industria, bueno, hoy en día la Secretaría de Industria, aprobó recientemente el Plan Argentina Productiva 2030. Una de las 11 misiones productivas que tienen es la misión defensa, ¿no? Ahí también hubo una colaboración con el Ministerio para que vuelva a ser un eje, digamos, de la producción. Y bueno, después aquí voy a pasarlo rápido, voy a hacer un pantallazo de algunos de los proyectos que se estuvieron desarrollando en los últimos 3 años. Con INVAP, un poco como les decía, por ahí nuestra empresa líder, digamos, tecnológica vinculada a la defensa, INVAP se recuperaron después de los 4 años anteriores que estuvieron frenados los contratos de fabricación de radares para el control del espacio aéreo, los radares primarios, que es un proyecto histórico que en su momento digamos, se inició con un decreto de Néstor Kirchner y que digamos, todo lo que era la radarización a nivel nacional, que tiene también un componente civil, digamos, todo lo que es el control de tráfico aéreo, y después está también, bueno, todo lo que son los radares meteorológicos, pero de la mano de eso se desarrollaron estos radares militares de vigilancia del espacio aéreo. Eso se recuperó con un contrato muy grande de como 100 millones de dólares para la expansión en la segunda serie y la continuación del programa de radarización. Y después se amplió en la suscripción de diversos contratos para el desarrollo de otros tipos de radares militares, radares que tienen que ver con el guiado de armamento para la defensa antiaérea, radares tácticos, terrestres, radares navales, etc. Bueno, todo eso se apareció, digamos, en los últimos años. Y después, bueno, el proyecto del sistema no tripulado RUAS, que es un proyecto también en sociedad entre INVAP y una empresa privada, Sicaré, donde también INVAP está probando cargas útiles, etc. Después, bueno, con FADEA, la fábrica de aviones, se recuperó también, que estaba parada digamos, había producción en FADEA de los Pampa, de los aviones del entrenador avanzado Pampa, el IA-63 Pampa. Se inició el desarrollo, digamos, la producción de la última versión de esta aeronave, el Pampa 3, que incorpora diversos avances tecnológicos. Y además, bueno, se le dio continuidad productiva, ¿no? Con contratos plurianuales. No había contrato vigente. Digamos, una fábrica de aviones tiene que tener todo el tiempo producción continua para justamente, volviendo al tema de la escala, ¿no? Digamos, tener volumen de producción para reducir costos, etc. No había contrato vigente. Bueno, esto le dio un impulso a la fabricación de aeronaves, y de la mano de eso a muchos de esos proveedores que les mostraba antes, que son proveedores de los subsistemas del Pampa, ¿no? A su vez, estos contratos prevén un programa que tiene FADEA de sustitución de componentes locales, ¿no? O sea, sustitución de componentes que se importaban al exterior con proveedores locales. También implican el desarrollo del simulador del Pampa, la integración de armamento, de sistemas de vigilancia, para que el Pampa tenga también alguna capacidad de ataque ligero, de vigilancia. Y después, bueno, hubo también un montón de contratos vinculados a lo que es el mantenimiento aeronáutico y modernización de algunas aeronaves, el tema de la modernización de los Pucará, la recuperación de los P3, de los Mentor, etc., diversas aeronaves de la Fuerza Aérea, de la Armada, de los helicópteros AB-206 de Ejército, con la modernización de la aviónica. Básicamente de todo esto se cambia la aviónica, la electrónica original, muchas veces valvular, por sistemas electrónicos modernos. Acá también participan empresas privadas nacionales, como en muchos de estos casos Redimec, que es una empresa de Tandil muy importante, que tiene muchas capacidades en integración de electrónica militar. Y se inició un nuevo proyecto de fabricación de una nueva aeronave, que es el entrenador primario IA-100 Malvina, que es este que está acá, que es bueno, un nuevo proyecto de fabricación en FADEA, que también está traccionando a pymes locales.
Y bueno, es un proyecto que se espera que tenga, si bien cumple con especificaciones militares para entrenamiento de pilotos militares, se espera que tenga también un mercado civil más adelante, un mercado de exportación. De hecho, hay ya algunos países como Uruguay y Paraguay manifestaron interés en comprarlo. Después, bueno, Tandanor se desarrollaron varios montones de contratos vinculados a modernización y mantenimiento de embarcaciones de la Armada. Tandanor tiene una fuerte actividad civil como astillero de reparación de embarcaciones civiles, lo cual le da mucha autonomía y solvencia e independencia de los requerimientos del ministerio, pero en esta gestión se fomentó mucho también su rol estratégico como proveedor del ministerio de la mano de estos contratos y también de la recuperación de capacidades de ingeniería propias en Tandanor con el proyecto del buque polar, que es por ahí el proyecto más grande, digamos, que hoy en día está en fase de desarrollo de la ingeniería, en asociación con una empresa de ingeniería finlandesa. Bueno, Tandanor está de alguna manera generando esas capacidades de fabricación, buscando aprovechar las impresionantes instalaciones que tiene de la mano de todo lo que era el Stormy, ¿no? Que era la planta en la cual se iban a fabricar los submarinos. En la década del 70 y 80, todas esas instalaciones, bueno, un poco el objetivo de esto también tiene que ver con aprovechar eso. Después, en el caso de fabricaciones militares, también Fabricaciones es una empresa que tiene hoy en día muchas líneas vinculadas al sector civil, tanto de fabricación de explosivos para la minería, fabricación de elementos para la fuerza de seguridad, como municiones de bajos calibres, chalecos antibala. También tiene fabricación de algunos insumos químicos de uso difundido en la industria. O sea, tiene mucha actividad civil que también le da mucha autonomía e independencia en ese sentido. Y bueno, y lo que hubo inversiones fundamentalmente en modernizar algunas de esas plantas químicas y generar nueva capacidad en lo que hace a la producción de explosivos mineros, con la instalación de una nueva planta en Hachal para la minería de San Juan y la reapertura de Fanazul, de la fábrica de Azul, que fue cerrada también en la gestión anterior y ahora se recuperó con un contrato de exportación de explosivos para la minería a Perú. Después, bueno, el programa de modernización del TAM es por ahí el proyecto individual más importante que tiene la jurisdicción en monto, ¿no? Porque son 150 millones. Tiene un fuerte componente de derrame nacional, de la mano justamente de la integración de IMSA, algo que ya mencioné. IMSA está el proyecto del TAM tiene toda una parte tecnológica de incorporación de sistemas tecnológicos de última generación de la mano de una empresa israelí que se llama Elbit, que es todo lo que va acá no sé si se ve en la torre del tanque, y a su vez toda la modernización de la torre para que tenga una operación eléctrica independiente. Pero a su vez tiene toda otra parte que es el mecanizado de la torre y la modernización de la batea. Bueno, todo eso lo está haciendo IMSA. Y bueno, el proyecto ya está avanzado, acaba de finalizar la evaluación técnica operacional exitosamente, donde se realizaron tiros para probar que todos los sistemas funcionan bien. Y bueno, ahora está entrando en fase de producción en serie, ¿no? Y a su vez este proyecto tiene un offset que se está por definir, que va a ser para la fabricación nacional de la unidad de potencia auxiliar que va a tener vinculada la torre. Y después, bueno, acá hay un abanico de diversos proyectos científico-tecnológicos, esto es una muestra, pero acá hay un poco de todo, ¿no? Digamos, tenemos de todo lo que es modernización de aviónica, que les mencionaba antes, a todo lo que es, por ejemplo, el desarrollo de una empresa cordobesa que desarrolla plataformas giroestabilizadas, estos domos, digamos, que uno a veces ve en los helicópteros, que tienen cámaras de vigilancia, desarrollo de algunos sistemas no tripulados. Bueno, hubo una inversión muy fuerte en lo que es fabricación nacional de uniformes. La Argentina tiene una industria textil importante, digamos, bueno, se movilizó, en particular durante la pandemia. De hecho, el sector venía muy golpeado de antes y en ese contexto se volcó un contrato muy grande para la fabricación de uniformes. Después proyectos de fabricación de vehículos terrestres no tripulados también, de simuladores de tiro, simuladores de vehículos con una empresa de Tandil que vinculada a la Universidad Nacional del Centro. También la fabricación de algunos paneles solares para despliegue, digamos, en el terreno, que le dé independencia al medio militar.
fabricación de cascos balísticos, esto de cocina de campaña también con empresas de metalmecánica nacionales, también de puestos de comando para comunicaciones, y bueno, de acá todo lo que mencioné ya un poco antes de sustitución de componentes aeronáuticos. Pero bueno, hay otros proyectos también, pero esto es una muestra donde tenemos también a muchos de empresas privadas, ¿no? Y empresas, todos estos son proyectos recientes. Así que bueno, esto es un poco el panorama general, como 5 minutos, bueno. No voy a abrir ninguna cosa grande, entonces voy a tratar de... no quiero entrar en una cosa muy grande, pero simplemente por ahí destacar que, bueno, el sector de defensa, por ahí una discusión, digamos, muchos países buscan desarrollar su industria de defensa. Creo que el objetivo principal en general tiene que ver con una cuestión de soberanía, una cuestión de soberanía tecnológica fundamentalmente y estratégica vinculada a la defensa, para dotar de autonomía al instrumento militar, de dotarlo de autonomía en algunas cuestiones estratégicas, pero también es una forma de, como mencioné antes también, de desarrollar vinculaciones con otros estados, vinculaciones estratégicas. Es una forma de fomentar sectores tecnológicos desde el Estado de manera autónoma, que no estén sujetos a veces las restricciones que impone los acuerdos de comercio internacional, los acuerdos de libre comercio, etc. Muchas veces el sector de defensa es un mecanismo que tienen los estados para generar desarrollos en algunos sectores con autonomía. Entonces, en ese sentido es una oportunidad, representa una oportunidad el sector de defensa. También es como instrumento de la política exterior, ¿no? Digamos, permite este tipo de vinculaciones con otros estados y a su vez genera capacidades que uno puede volcar en el marco de alianzas y en el marco de relaciones con países aliados. Y bueno, y obviamente es un activo que uno tiene si tiene una industria con capacidad exportable. Y después un punto que siempre me interesa destacar, que es que yo creo que la industria de defensa le da sustentabilidad y legitimidad a la política de defensa. Muchas veces la sociedad no entiende, digamos, o no le da la suficiente relevancia a la importancia de sostener la política de defensa en el tiempo como política de Estado, y a veces tener un actor industrial nacional le permite a la sociedad ver un beneficio directo derivado de eso, ¿no? O sea, y es a su vez una fuente de legitimidad para el sector. Entonces creo que eso también es algo donde, que también muchas veces el propio instrumento militar es importante que lo vea, digamos, que a veces la industria nacional en ese sentido es un aliado y vale la pena desarrollarlo, ¿no? Así que bueno, voy a cerrar acá para no abrir nuevas puntas y cierro un poco con ese mensaje. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Martín. Excelente la exposición, muy completa. Como siempre falta tiempo, es un poco un clásico nuestro. Tengo un par de preguntas que me hicieron llegar los compañeros y compañeras presentes aquí en la sala de APSE, que nos preguntan por la posibilidad de desarrollo misilístico propio. Tenés 30 segundos. Tenemos sí. No, está bien. Sí, a ver, creo que hay una historia en ese sentido, en este tipo de sistemas, hay capacidades, hay conocimientos en diversos lugares de la jurisdicción, tanto en los organismos científicos tecnológicos de las Fuerzas Armadas como algunos del Ministerio, y hay también algunas capacidades vinculadas a vectores en empresas estatales como ven, que están embarcando, esto que estoy diciendo es muy polémico en realidad porque los proyectos de BEN tienen que ver con el sector satelital, no de defensa, pero quiero decir, hay un know-how de algunas tecnologías duales, ¿no? Eso para un poco ver el mapa. Ese tipo de proyectos son proyectos que tienen múltiples desafíos y son muy costosos, ¿no? ¿Por qué? Fundamentalmente porque requiere mucha prueba y error y hay que gastar mucho en tirar. Entonces, esas curvas de aprendizaje son muy empinadas. Y en este tipo de cuestiones, bueno, justo no lo dije, pero ahí se presenta esta disyuntiva, que tiene que ver con que
en general hay este trilema, ¿no? Que tiene que ver con el presupuesto, el grado de soberanía tecnológica y el grado de modernización. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, dado determinado presupuesto, o sea, y dadas requerimientos militares importantes de la mano de tantos años de desinversión, un poco lo que mencioné antes, ¿no? El FONDEF es muy reciente y las necesidades acumuladas son muy grandes. Bueno, eso implica una disyuntiva en términos de utilización de los recursos en el tiempo, ¿no es cierto? O sea, el grado de... hay una relación, digamos, dado determinado presupuesto, cuanto mayor grado de desarrollo local yo quiera tener, probablemente eso va a implicar un tiempo de desarrollo vinculado a recorrer esta historia, este recorrido tecnológico que hay que hacer para acceder a ese tipo de capacidades, que va a ser más largo si yo voy y lo compro directamente llave en mano. Ahora, este problema se presenta en todo, y acá es donde surge la necesidad de decir, bueno, ¿qué voy a priorizar? ¿No? ¿Qué voy a priorizar? ¿En qué tiempo? ¿No? ¿Qué es lo digamos, qué tengo que adquirir ya? ¿Qué tengo que...? Bueno. Entonces, me parece que ahí hay la jurisdicción de la mano del FONDEF. Se aprobó recientemente el Plan Plurianual de Adquisición de Munición, que destina una parte del FONDEF a la adquisición de municiones. Así que ahí hay un horizonte de demanda estable, que genera una oportunidad de decir, bueno, yo tengo un horizonte de presupuesto que yo sé que se va a destinar a munición, que puedo destinar a desarrollos vinculados a vectores. Ahora, la cuestión me parece que es una cuestión de estrategia, ¿no? De cómo abordar ese tipo de proyectos. Y ahí es donde creo que hay que pensar en la cuestión de la transferencia de tecnología como un mecanismo donde yo puedo, quizás adquiriendo sistemas al exterior, pero con transferencias tecnológicas que me permitan gradualmente ir adquiriendo capacidades en temas de misiles. Esto aplica a muchas otras cosas. Pero de manera que yo no tenga que sacrificar, no tenga que posponer mi adquisición de misiles 20 años, ¿no? Hasta que tenga un misil operativo y haga toda la historia de desarrollo, o no sé si 20, pero 10 años, lo que sea, y a su vez no tenga que hacer toda la inversión en investigación y desarrollo que implican ese tipo de proyectos, y pueda quizás hacer algo complementario. También uno puede encarar proyectos de este estilo con cooperación, ¿no? Por ahí con Brasil. Brasil tiene capacidades en este tipo de sistemas. Podemos pensar en asociación con empresas de Brasil, también empresas europeas o empresas de Medio Oriente, etcétera, que tienen estos sistemas y ofrecen diversos mecanismos de cooperación. Así que yo creo que un poco va por ese lado la cuestión. Pero es una opinión personal, como dije al principio. Muy bien. Y una pregunta parecida nos hacen acerca de los aviones supersónicos. Sí, bueno, es un poco, digamos, en términos de producción nacional de aviones supersónicos. Sí, es producción nacional. Y bueno, creo que es un desafío todavía más grande, ¿no? Digamos, los países que embarcan... Fabricar un avión supersónico en Argentina es algo así, tiene que ser una causa nacional. No es algo que hace una gestión como hace una obra más. Tiene que haber una ley, yo diría una ley, y tiene que ser algo, una causa nacional donde haya una cantidad de recursos. Me parece que, a ver, dado los requerimientos, creo que siempre hay que partir, volviendo a la cuestión de la escala del principio, ¿no? ¿Cuál va a ser mi requerimiento final? ¿Cuántas unidades voy a fabricar? Dada esa cantidad de unidades que voy a requerir para mi instrumento militar, bueno, ¿cuáles van a ser los costos de eso? Tiene que haber una relación con eso. Yo creo que por ahí es más realista pensar también en algo parecido como se planteaba. A ver, por ejemplo, Brasil, por poner un ejemplo que tenemos cerca, Brasil gasta muchísimo más en defensa que nosotros, ¿no? No sé si 5 veces más, pero digamos mucho más. Brasil, desde hace 10 años más o menos, tomó una decisión estratégica y de asociarse con Suecia, con Saab, para adquirir los aviones, los cazas supersónicos, el Gripen, el Saab Gripen, que es un caza de quinta generación muy sofisticado, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hizo? Con un plan de ensamble local y de desarrollo de proveedores nacionales en el marco de ese sistema. Están adquiriendo una cantidad importante de aeronaves, deben ser, no sé, creo que como 40 o algo por el estilo, pero tienen una inversión, y estamos hablando de una inversión del orden de los, creo que cerca de los 2 billones, más de $1 billón, cerca de los 2 billones de dólares más o menos. Al principio estaban 130 millones por avión.
ahora bajaron los costos. Digo, para tener una idea de los órdenes de magnitud. Sí. Y eso es que están comprando, imagínense desarrollar eso, ¿no? O sea, Saab viene fabricando aviones de caza desde hace décadas. Bueno, digo, entonces me parece que por ahí la estrategia tiene que ir más por ese lado. Uno puede pensar quizás acoplarse al tema del Gripen, en algún momento se había pensado. Hay otros proyectos también en curso, hay otros países que están negociaciones en curso que también ofrecen diversos mecanismos de cooperación industrial donde uno puede por ahí integrarse con algún sistema en la plataforma, ¿no? ¿Se puede hablar de porcentajes totales de participación nacional y extranjera en la fabricación alimentaria? Así, grosso modo, hay un número general, más o menos, de la dependencia, digo, que tenemos nosotros de otros países para la producción nuestra. No, la verdad que no sé si hay... Porque está muy por área, sí. ¿no es cierto? O sea, está muy diversificado por área. Por ahí lo más claro, lo que pasa es que cada sistema, cada elemento es muy distinto. Por ahí yo ahí un poco el dato que teníamos en los últimos años, tomando lo que se destina al FONDEF, vemos que más o menos un 40% de eso son proveedores nacionales. Eso no considera después cuán globalizada está la cadena de proveedores aguas arriba, ¿no? Porque después obviamente toda producción tiene algún componente importado, pero bueno, depende mucho de lo que estemos hablando. Pero muchas veces también hay que ver qué es lo relevante ahí, porque a veces se le asigna mucho valor al porcentaje en términos de monto y hay cosas que quizás no son tan estratégicas, y es más estratégico dominar alguna tecnología digamos, electrónica, más sofisticada, que en sí el peso, digamos, total. Total en el volumen fabricado. O sea que hay que ver también un poco qué es lo importante cuando uno ve esos números. Bueno, muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias. Con esta conferencia, damos por cerrado el módulo de defensa.